degustar sabores y distinguirlos, respirar aromas, reconocer texturas suaves y rugosas, o sensaciones como el calor y el frío. Todo esto es posible gracias a la intervención de 3 sentidos: el olfato, el gusto y el tacto. A través de ellos podemos concretar el mundo, asimilarlo en toda su extensión, más allá de las imágenes y los sonidos. Seguramente puedes recordar olores, sabores y texturas que forman parte de tu experiencia de la vida. Pero ¿sabes realmente todo lo que debe suceder para que esas sensaciones lleguen hasta ti? Aunque en muchos mamíferos el sentido del olfato se encuentra muy desarrollado, en el ser humano es apenas un sentido rudimentario. No obstante esta limitación, el olfato cumple funciones trascendentes en nuestra vida cotidiana, pues a través de este sentido podemos detectar la presencia de sustancias químicas. El epitelio olfatorio es capaz de reaccionar ante unas 50 sustancias aproximadamente. El receptor del olfato se localiza en las fosas nasales, 2 cavidades ubicadas en la nariz y separadas por el tabique nasal. Las fosas nasales se encuentran formadas por varios huesos de la cara y del cráneo, así como por algunas partes cartilaginosas. En el interior de cada fosa hay 3 salientes denominadas cornetes y 3 cavidades llamadas meatos. De acuerdo con su posición, los cornetes y los meatos pueden ser superiores, medios e inferiores. Las fosas nasales se encuentran tapizadas por la mucosa pituitaria. La mucosa pituitaria se divide en 2 regiones, la inferior, de color rojo, y la superior, de color amarillo. La región superior de la pituitaria es la única que puede percibir los olores, pues en ella se localizan los receptores del olfato. A dichos receptores llegan los estímulos de los aromas dispersos en el aire inspirado, como los gases y las partículas olorosas que se desprenden de ciertas sustancias sólidas. Para que los estímulos puedan actuar, se requiere humedad en la mucosa, condición que está asegurada por la secreción de las glándulas. Las prolongaciones de las células olfatorias forman nervios que se reúnen en una masa de materia gris. Esta masa, denominada bulbo olfatorio, se localiza dentro de la cavidad craneana. Desde el bulbo olfatorio se transmiten las impresiones hasta el lóbulo temporal del cerebro. En el cerebro, los olores se convierten en una sensación. A pesar de ser sumamente sensible, el olfato se adapta rápidamente a los estímulos. Durante el primer segundo en el cual se percibe un estímulo, los órganos olfatorios se adaptan a él en un 50%. Así, en un lapso muy breve, se encuentran acostumbrados por completo a un olor. Debido a esta capacidad de adaptabilidad, hasta los más desagradables olores presentes en el aire dejan de ser percibidos después de unos cuantos minutos. Algunos olores irritantes, como el del tabaco, disminuyen de forma momentánea la sensibilidad del olfato. El sentido del gusto se localiza en la boca, en especial en la lengua, el principal órgano receptor de los estímulos gustativos. Sin embargo, en la percepción de esta clase de estímulos intervienen también el paladar, la faringe y las paredes interiores de las mejillas. La lengua es una masa de músculos estriados con gran movilidad. Se encuentra cubierta por una mucosa donde se localizan las papilas gustativas. En la mucosa hay glándulas que secretan una sustancia viscosa cuya función es lubricar el alimento. Las papilas gustativas son tal vez las estructuras más importantes en la percepción de los sabores. Se ubican en la cara dorsal de la lengua y contienen los corpúsculos gustativos, que reciben las impresiones de los sabores.
De acuerdo con su forma y tamaño, las papilas gustativas se clasifican en 4 grupos. Las fungiformes, que tienen forma de hongo. Las calciformes, parecidas a un cáliz. Las filiformes, que son semejantes a un hilo. Y finalmente se encuentran las coroliformes, las cuales tienen forma de corola. Las papilas se hallan agrupadas en diversos sectores de la lengua y son las encargadas de percibir los sabores. Para poder efectuar esta función, es necesario primero que las sustancias se disuelvan en la saliva. Solo de esta forma pueden penetrar en las papilas. La manera en que se perciben los sabores varía de acuerdo con las diferentes regiones de la lengua. Los sabores dulce y salado se perciben mejor en la punta de la lengua, mientras que el amargo se percibe mejor en la base de este órgano y el agrio en los bordes. Los nervios que intervienen en el sentido del gusto son el glosofaríngeo y el lingual. El glosofaríngeo parte del cerebro y termina en la raíz de la lengua. El nervio lingual se distribuye en la parte anterior y lateral de la lengua. Entre el gusto y el olfato existe una correlación. Por ello, las sensaciones gustativas se acompañan siempre de las olfatorias. A esta correlación se debe que cuando se padecen resfríos o enfermedades respiratorias, el sentido del gusto se encuentre notablemente disminuido. Las sustancias irritantes embotan la sensibilidad gustativa, es decir, disminuyen su efectividad. En la piel y en las mucosas se localizan los receptores del tacto o corpúsculos táctiles. Estos corpúsculos perciben sensaciones de contacto, presión, calor y frío. Las impresiones dolorosas se captan a través de las estructuras denominadas terminaciones nerviosas libres. La distribución de los receptores del tacto es irregular. A ello se debe que la sensibilidad sea distinta en diferentes regiones de la piel. La punta de la lengua y las yemas de los dedos son las zonas con mayor sensibilidad táctil, mientras que la espalda es la región con menor sensibilidad. Existen también zonas más sensibles a determinados estímulos. Por ejemplo, las mejillas y los labios perciben mejor el calor. La piel es el órgano de mayor extensión superficial del cuerpo humano. En un adulto puede llegar a cubrir hasta 2 metros cuadrados. Además, es el órgano del tacto. A través de una serie de receptores, capta diversos estímulos. Cada zona de la piel se relaciona por medio de una vía nerviosa con una zona del área sensitiva de la corteza cerebral. De esta manera, el cerebro identifica la naturaleza del estímulo y localiza el lugar exacto donde se ha originado. Los receptores pueden ser terminaciones nerviosas libres o encapsuladas. Las terminaciones nerviosas libres, junto con las terminaciones nerviosas de los pelos, son sensibles al contacto. Al rozar un objeto, los pelos actúan como palancas que estimulan las terminaciones sensitivas. Los corpúsculos intervienen también en la percepción de las sensaciones táctiles. Los corpúsculos de Meissner son muy abundantes en las yemas de los dedos y en la lengua. Su principal característica es que son sensibles al contacto. Los corpúsculos de Vater-Pacini se localizan en la parte más profunda de la dermis. Son escasos y su función es captar las deformaciones de la piel. Son los encargados de percibir las diferencias de presión o de fuerza que se ejercen sobre la piel. Los corpúsculos de Krauss están ubicados en la superficie de la dermis y son sensibles a las bajas temperaturas. En otras palabras, son estructuras cuya función es transmitir la sensación de frío.
Finalmente, se encuentran los corpúsculos de Ruffini. Se localizan a mayor profundidad que los corpúsculos de Krauss. Su función es captar y transmitir los aumentos de la temperatura. A estos corpúsculos se debe que podamos experimentar la sensación de calor.